Hola amigos, les habla el profe Carlos, bienvenidos a Profe Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. El día de hoy vamos a desarrollar otro video de nuestro curso de aritmética denominado Conjuntos Numéricos, donde vamos a ver el conjunto de los números reales, que está compuesto por 4 conjuntos que son el conjunto de los números naturales, enteros, racionales e irracionales, y cada una de sus características. Vamos a hacerlo. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a empezar con el conjunto de los números reales, que se representa con la letra R, y este conjunto va a estar a su vez conformado por 4 conjuntos, que uno de ellos es el conjunto de los números naturales, que está representado con la letra N, y es el conjunto más pequeño que está dentro de los números reales, y está compuesto por los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Lo importante es que estos números sean exactos, que no sean decimales, y en algunas ocasiones agregan el 0 a los naturales. Nosotros en este caso no lo vamos a agregar. ¿Cuál fue la principal necesidad para crear los números naturales? Fue contar. Por ello, cuando iniciamos nuestra primaria nos enseñan los números naturales para hacer conteo. Excelente. Ahora vamos a ver el siguiente conjunto, que es el conjunto de los números enteros, que se representa con la letra Z, y está compuesto por todos los números positivos, todos los números negativos y el número 0. Vamos a verlo. El 0, que siempre va a estar como referencia, está dentro de los números enteros. Tenemos todos los números positivos que sean exactos, todos los números negativos que sean exactos, hasta infinito o hasta menos infinito. ¿Cuál fue la principal necesidad para crear los números enteros? Fue para llevar las deudas. Y si nos damos cuenta, dentro del conjunto de los números enteros tenemos los enteros positivos, que a su vez son los mismos naturales, es decir, los números naturales están dentro del conjunto de los números enteros. Espectacular. Y como les venía diciendo, pues también tenemos los enteros negativos. Entonces el conjunto de los enteros está conformado por todos los enteros positivos, todos los enteros negativos, el 0, y debemos tener en cuenta que los enteros positivos son los mismos naturales. Y como les venía diciendo, la principal necesidad de crear este conjunto de los números enteros fue para llevar las deudas. Había muchos deudores morosos. Ahora vamos a ver un conjunto más grande, que es el conjunto de los números racionales. Vamos a ver cómo está compuesto este conjunto, iniciando con la letra que representa los números racionales, que es la letra Q. Y dentro de los números racionales van a estar todos los números naturales y todos los números enteros. Debemos tener muy claro eso, que todos los números naturales y los números enteros van a estar dentro del conjunto de los racionales. Pero para completar el conjunto de los números racionales vamos a agregar otros números, que son las fracciones. Pueden ser tanto positivas como negativas. Por ejemplo, podemos tener dentro del conjunto de los números racionales 1/2, 10 quintos, 12 doceavos, menos 1/3, menos 12 sextos, menos 14 catorceavos. Todos estos números, que son fracciones, podemos agregarlos al conjunto de los números racionales, teniendo en cuenta que alguna de esas fracciones las podemos convertir o en números naturales o en números enteros, haciendo la división que representa cada una de las fracciones. Además, debemos agregar los números decimales, pero estos decimales deben tener unas características especiales para estar dentro del conjunto de los números racionales y no pasar al otro conjunto, que es los irracionales.
¿Cuáles son los decimales que van a estar dentro de los racionales? Vamos a tener los decimales exactos y los decimales periódicos. Y vamos a dar algunos ejemplos de decimales exactos, teniendo en cuenta que los decimales exactos son aquellos números que son finitos, es decir, tienen fin. Por ejemplo, algunos de ellos pueden ser 1,5, ¿sí? Ahí ya termina el número. 15,25 también tiene fin. 28,125 menos 135,2, también estos decimales exactos pueden ser negativos. Menos 35,12 menos 5,125. Todos estos números que son decimales exactos por ser finitos, es decir, tienen un fin, van a estar incluidos en los números racionales. También dentro de los racionales van a estar los decimales periódicos, pero a diferencia de los exactos, estos números decimales periódicos son infinitos, es decir, no tienen fin. Pero también deben cumplir unas características, que estos decimales periódicos pueden ser puros o pueden ser mixtos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un decimal periódico puro y un decimal periódico mixto, viendo algunos ejemplos. Vamos a iniciar con los decimales periódicos puros. ¿Por qué son decimales periódicos? Porque en su parte decimal hay un número que se repite infinitamente. Por ejemplo, el 1,333333, ponemos puntos suspensivos, que eso significa que ese 3 se repite infinitamente. Y podemos decir que en este caso el periodo de ese número es 3, porque es el número que se repite infinitamente. También podemos reescribir ese número como 1,3 y ponemos una rayita encima del 3, que significa que ese 3 se va a repetir infinitamente y es el periodo. Vamos a ver otro ejemplo que también podría ser negativo, por ejemplo el menos 10,252525, pero acá hay algo especial, que el periodo, que es un número de 2 cifras, ya no es de una cifra como en el primer ejemplo, sino que ya el número que se repite es de 2 cifras, puede ser de 2, de 3, de 4. El periodo no interesa la cantidad de cifras, lo importante es que se repita infinitamente. Este número lo podemos reescribir como 10, menos 10, coma 25 y la línea encima del 25, que significa que se va a repetir infinitamente. Vamos a ver el último ejemplo, que sería el 25,134, 134, 134. Nos damos cuenta que también es periódico puro, porque el número que se repite es el 134 y es el periodo de ese número. Podemos reescribirlo como 25,134 y la línea encima del 134, porque es el número que se repite. Entonces, un decimal periódico puro es aquel que tiene en su parte decimal un periodo que es el número que se repite infinitamente. Ahora vamos a ver los decimales periódicos mixtos. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. El número menos 1,23333. ¿Por qué es mixto? Porque hay un número a la derecha de la coma que no se repite, que es la cifra no periódica. Pero luego de ello sí hay una cifra o un número que es el periodo, que en este caso es 3333. Yo digo que un decir es que hay un número que es el sapito. Por ejemplo, en este caso hay el 2, es el sapito, que es el número no periódico, y luego de ello sí inicia el periodo. Por ejemplo, el número menos 1,2, que no es el periodo, 333, que sí es el periodo. ¿Cómo podríamos reescribir este número? Lo podríamos reescribir como menos 1,2,3, pero encima del 3 hacemos la línea que es el número que se repite, o también podríamos decirlo como menos 1,23, pero la línea solo encima del 3, porque
es el número que es el periodo. Otro ejemplo podría ser 10,452222. Si nos damos cuenta, también la cifra o el número no periódico puede tener dos cifras, y esto lo podríamos escribir como 10,452 y encima del 2 la línea, que significa que el 2 es el que se repite infinitamente. Excelente. Todos estos números van a estar dentro del conjunto de los números racionales. ¿Por qué? Porque cumplen unas características especiales. Ahora vamos para el conjunto de los números irracionales, que yo los llamo el conjunto de los números desparchados, y ahorita vamos a ver por qué le decimos así. Teniendo en cuenta que los números irracionales se representan con la letra I, y debido a que los números irracionales solo van a estar dentro del conjunto de los números reales, por ello los llamamos los números desparchados, porque nunca los números irracionales van a estar dentro de los racionales, mucho menos de los enteros y mucho menos de los naturales, siempre van a estar muy aparte. Y también sucede que nunca los números naturales, enteros y racionales van a estar dentro de los irracionales, porque tienen unas características muy especiales, que son decimales no periódicos infinitos. Por ejemplo, raíz de 5. Si nosotros hacemos la raíz de 5, nos da como resultado 2,23, 60, 67, 97, 74, 99, 79, infinito. ¿Por qué es un decimal? Porque tiene una parte entera, una parte decimal y una coma. Y no periódico, porque si se dan cuenta no hay ningún número que se repita infinitamente, y es infinito porque sus cifras son infinito. Y esto cumple que esté dentro del conjunto de los números irracionales. Otro ejemplo de esto es el número Euler, que también es un decimal no periódico infinito que va a estar dentro de los irracionales, y el número pi, que es el más conocido de los números irracionales, también cumple con ser un decimal no periódico infinito. Excelente. Ahora vamos a ver un esquema para entender mejor la estructura de los números reales. Iniciamos con un rectángulo que representa los números reales. Dentro de los números reales van a estar los números racionales a un lado y los números irracionales al otro lado. Y ahí vemos algunos ejemplos de números racionales como 15,25, 25, periódico 134, 1,2333, un medio, menos 12 séptimos. Y como les decía, al otro lado van a estar los números irracionales, que es donde tenemos raíz de 5, Euler y pi. Si nos damos cuenta, están muy separados uno del otro. Lo único es que estos dos conjuntos, los racionales e irracionales, están dentro de los reales. Pero dentro de los racionales vamos a tener los números enteros. Por ejemplo, el número menos 5, menos 260, menos 16, menos 5250. Pero ellos van a estar dentro de los números racionales y a su vez van a estar dentro de los números reales. Y dentro de los racionales enteros están los números naturales, que es el conjunto más pequeño. Y ahí podemos tener números como 6, 6180, 280 y 18. Y aquí podemos ver aún mejor porque los irracionales es el conjunto de los números desparchados. Solo va a estar dentro de los reales, pero muy aparte van a estar los racionales, los enteros y los naturales, teniendo en cuenta que los naturales están dentro de los enteros y a su vez los enteros dentro de los racionales y los racionales dentro de los reales. Esto es muy importante para los ejercicios de contenencia, es decir, cuál conjunto numérico está contenido en el otro, y con este esquema podemos observarlo muy bien, la distribución de los números reales. Ahora, teniendo en cuenta lo visto, es tu turno de que pongas
pongas en práctica lo visto, teniendo en cuenta el siguiente ejercicio. Basándose en el diagrama anterior, el que acabamos de explicar, complete las expresiones dadas con el signo contenido, no contenido o igual, según la relación entre los conjuntos dados, sea de conteniencia o de igualdad. Es decir, vamos a decir si el conjunto de la izquierda está contenido en el conjunto de la derecha. Por ejemplo, podemos escribir si los reales están contenidos o no contenidos en los irracionales, o si son iguales. También otro ejemplo sería determinar si los racionales están contenido o no contenido es igual a los naturales, teniendo en cuenta el esquema anterior. Pero no olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal para que estés atento de todo nuestro contenido. Hasta un próximo video, amigos.